Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día para todos ustedes. Continuando con las clases teóricas de inervación de cabeza y cuello, hoy nos vamos a ocupar de los nervios oculomotores. En el teórico anterior habíamos dicho que los pares craneales eran nervios que se originaban del tronco del encéfalo, salían a través de los agujeros que ustedes ya han estudiado en la base del cráneo, y habíamos clasificado los pares craneales en algunos que eran exclusivamente sensoriales, que eran los que transportaban información desde los órganos de los sentidos hacia el sistema nervioso central. Eran los nervios que habíamos considerado en nuestro teórico anterior sobre pares craneales. El primer par craneal o nervio olfatorio, el segundo nervio óptico y el octavo o nervio estatoacústico. También habíamos mencionado que teníamos nervios mixtos, que eran aquellos nervios destinados a las estructuras derivadas de los arcos branquiales, tanto músculos como estructuras que no son músculos, por ejemplo, la piel de la cara. Dijimos que el trigémino, por ejemplo, que era el nervio del primer arco branquial, inervaba los músculos masticatorios y la piel de la cara. Esos eran todos nervios mixtos. Y también teníamos nervios exclusivamente motores, que eran los nervios destinados a los músculos derivados de los somitas, a la musculatura somítica de cabeza y cuello. ¿Y cuáles eran? Eran los oculomotores, que eran los que vamos a considerar hoy. También teníamos dentro de esta categoría el nervio hipogloso, que salía por el agujero condilo anterior y estaba destinado a los músculos de la lengua. Y también tenemos el nervio espinal o accesorio, que estaba destinado a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, por supuesto que musculatura de origen somítico. Hoy nos vamos a ocupar de los oculomotores. Para recordar el origen aparente de los pares craneales, vamos a hacer el mismo esquema que habíamos hecho en la clase anterior. Teníamos la médula que se continuaba con el bulbo, después teníamos la protuberancia, donde teníamos esas fibras así transversales, los pedúnculos cerebrales y por encima de todo esto tenemos el cerebro. Y atrás de esto, que no lo vamos a representar, el cerebelo. Habíamos mencionado el origen aparente de los pares craneales. Dijimos que acá en este surco preolivar nace el 12, en el surco retroolivar 9, 10 y 11, en el surco bulbo-protuberancial 6, 7, 7 bis 8, en la protuberancia cara anterolateral el 5, y en los pedúnculos cerebrales tenemos por delante el tercer par craneal y por detrás el cuarto par craneal, que es el único que tiene un origen dorsal en el tronco del encéfalo. Nos quedan los dos primeros pares, el segundo par craneal que nace del diencéfalo y el primero que nace del telencéfalo. Ya los estudiaremos bien cuando veamos sistema nervioso central, cuáles son los orígenes reales de todos esos pares craneales. Vamos a hacer ahora un esquema de la base del cráneo vista desde arriba. Tenemos el agujero occipital, tenemos la apófisis basilar del occipital que se articulaba por delante con el cuerpo del efenoides, donde tenemos acá atrás la fosa pituitaria, la silla turca, la lámina cuadrilátera con las apófisis clinoides posteriores. Tenemos acá las alas menores del efenoides con las apófisis clinoides anteriores. Acá tenemos el frontal, la cara endocraneal. Acá estaba la lámina horizontal del etmoides con todos esos orificios para el paso de los filetes del nervio olfatorio, que las veía a través de la escotadura etmoidal, y la apófisis crista galli. Tenemos que hacer también acá el peñasco, que tenía forma de pirámide cuadrangular truncada, y acá las alas mayores del efenoides. ¿Sí? Podemos hacer acá también
el agujero rasgado posterior, el agujero condíleo anterior, el agujero redondo mayor, oval y redondo menor, todo eso que ustedes han estudiado. Imagínense que yo acá saco el cerebro que está acá arriba de todo esto y me queda el tronco del encéfalo que lo tengo que cortar transversalmente. Entonces el tronco del encéfalo me va a quedar acá. Si yo hago el corte más abajo, a la altura del agujero magno, voy a agarrar el bulbo. Si lo hago un poquito más arriba, la protuberancia, y si ya lo hago bien arriba, voy a agarrar los pedúnculos cerebrales. Estos pares craneales que vamos a estudiar hoy nacen en distintos niveles del tronco del encéfalo. El sexto par craneal nacía en el surco bulbo-protuberancial, mientras que los otros dos nacen en el mesencéfalo. En la cara anterior nace el motor ocular común y en la cara posterior nace el patético. Estos nervios van a salir desde esos distintos niveles del tronco cerebral, se dirigen hacia adelante a través del espacio subaracnoideo, ya vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Yo voy a hacer estos tres nervios acá, pero no están todos al mismo nivel, están uno arriba del otro, ¿sí? Y se van a ir metiendo en la hendidura efenoidal. ¿Se acuerdan que la hendidura efenoidal era el espacio que había entre el ala mayor y el ala menor del efenoides, ¿no? El efenoides tenía un cuerpo con sus alas menores, ¿sí? Y entre las dos raíces del ala menor estaba el conducto óptico, por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Acá tenemos el ala mayor del efenoides, acá la apófisis pterigoides, y fíjense que acá me queda este espacio con forma de raqueta de tenis, que es la hendidura efenoidal, y que constituía el vértice de la cavidad orbitaria, la parte posterior, la puntita de esa pirámide cuadrangular que formaba la cavidad orbitaria. Si yo miro así, el punto que forma el vértice de esa cavidad es esta partecita más ancha de la hendidura efenoidal. Estos tres nervios van a salir desde distintos niveles del tronco del encéfalo, se dirigen hacia adelante por el espacio subaracnoideo y van a meterse en la hendidura efenoidal. Ahí van a entrar a la órbita y van a inervar los músculos extraoculares. ¿Qué músculos van a inervar? Esos músculos los vamos a estudiar cuando veamos ojo y todo lo que está en relación con el ojo en la órbita, estos músculos, la vía lagrimal y todo eso. Pero ya podemos ir diciendo que el tercer par va a inervar la mayor parte de los músculos extraoculares, que son el recto superior, el recto inferior, el recto interno, el oblicuo menor y el elevador del párpado superior. El cuarto par va a estar destinado exclusivamente al músculo oblicuo mayor. Y el sexto par va a estar destinado al recto externo. ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. Algunos pares craneales, como por ejemplo este, llevan otro tipo de fibras, además de las fibras motoras voluntarias para el músculo estriado. Este par lleva también fibras que pertenecen al sistema nervioso autónomo y están destinadas a los músculos intraoculares, músculos lisos, involuntarios, que son los músculos que hacen los movimientos de acomodación para ver lejos y cerca del ojo, y el músculo constrictor del iris.
Esas fibras las vamos a estudiar mejor cuando veamos sistema nervioso autónomo, pero ya les podemos ir diciendo que este tercer par lleva ese tipo de fibras del sistema nervioso autónomo. Esto es más complicado porque esas fibras hacen sinapsis en otros ganglios nerviosos, que son los ganglios del sistema nervioso autónomo. Son ganglios en donde hay sinapsis, no son ganglios como los que hemos visto hasta ahora, que alojan simplemente el cuerpo de una neurona pseudounipolar o bipolar en el caso de los sensoriales. Son ganglios distintos, ustedes van a leer el ganglio óptico, el ganglio ciliar, el ganglio oftálmico, y no se compliquen con eso, lo van a entender después. Simplemente por ahora vamos a recordar que el tercer par craneal lleva, además de las fibras motoras que ustedes conocen, fibras del sistema nervioso autónomo parasimpático. Bueno, dijimos que esos tres pares craneales emergen, mejor dicho, del tronco del encéfalo en esos orígenes aparentes que ustedes ya conocen, corren hacia adelante por el espacio subaracnoideo, cada uno de los cuales va a tener sus propias relaciones, su propia dirección. Eso no es tan importante. Por ejemplo, si estudiamos el motor ocular externo, va a avanzar entre la apófisis basilar y la protuberancia. Si vamos más arriba y tenemos el motor ocular común, va a salir del mesencéfalo, va a pasar por fuera de la apófisis clinoide posterior. Si tratamos el patético, va a rodear lateralmente los pedúnculos cerebrales porque era el único que venía de atrás, pero todos terminan ingresando en la hendidura efenoidal. Y una vez que ingresan a la órbita, se distribuyen en esos músculos. Hay una cosita más que es bastante complicada, que la vamos a ir señalando ahora. Probablemente ustedes ya hayan leído los senos venosos. Cuando estudiaron los huesos, seguramente han leído el canal del seno longitudinal superior, el canal del seno lateral. Todos esos canales de los senos, ¿qué son? Son canales que alojan grandes venas dilatadas que corren a través de desdoblamientos de la dura madre y son venas que reciben sangre del cerebro y del tronco del encéfalo. La sangre del encéfalo se va a reunir en esos senos y algunos de esos senos son muy complicados en su anatomía. Hay un montón de senos, nosotros no pretendemos que sepan todos y los van a estudiar cuando veamos la parte de irrigación del sistema nervioso central. Si ustedes recuerdan, acá en el occipital teníamos la protuberancia occipital interna donde estaba la prensa del ófilo. Acá había una crestita que habíamos dicho, acá estaba el canal del seno longitudinal superior. ¿Recuerdan? Y acá el canal del seno lateral que se continuaba en la cara endocraneal de la porción mastoidea del temporal. ¿Sí? Vamos a ver que por acá, vamos a hacerlo en azul, va a venir la sangre del seno longitudinal superior. Cuando llega acá, hace esto. Corre hacia allá y hacia allá por otro seno que es el seno lateral y este seno va a salir por acá, por la parte posterior del agujero rasgado posterior. ¿Se acuerdan que en el agujero rasgado posterior pasaban adelante 9, 10 y 11 y atrás la vena yugular interna? Esa vena yugular interna trae la sangre de todo lo que está adentro del cráneo y viene de acá. De estos senos laterales pasan a través de la parte posterior del agujero rasgado posterior y sale como vena yugular interna. Esto quizá les suene familiar porque han estudiado los canales en los huesos, pero hay otros senos que nosotros se los vamos a dar con mayor detalle después, pero acá cuando estudien esto se van a encontrar con uno complicadísimo, quizá el más difícil, que es el seno cavernoso. El seno cavernoso es un seno que está acá.
que tiene un montón de aferencias y eferencias. ¿Sí? Por ejemplo, recibe un seno venoso acá, efeno parietal, recibe las venas oftálmicas que también pasan por la hendidura efenoidal. No sé si ustedes se acuerdan el canal del seno coronario cuando estudiaron el efenoides. Bueno, el seno coronario es otro seno que viene también a parar al seno cavernoso, y la sangre sale de otros senos petrosos que por ahora no importa y va a terminar saliendo a través del agujero rasgado posterior junto con la vena yugular interna. Esto ya lo vamos a tratar con mayor detalle. Por ahora nos vamos a quedar en que hay un seno venoso, una gran vena dilatada en un desdoblamiento de la dura madre que está por fuera de la silla turca. Y ese seno cavernoso va a estar atravesado por estos 3 pares craneales y también por otras cosas más. ¿Qué otra cosa más? Por la arteria carótida interna. ¿Se acuerdan que la arteria carótida interna entraba por el agujero carotídeo, que era este que tenemos acá? Se ve ahí, este es el agujero carotídeo. Vamos a señalarlo con una pinza. Ese es el agujero carotídeo. Y el agujero carotídeo estaba en la cara exocraneal. Lo veíamos por debajo en el peñasco. Y la carótida subía, hacía un sifón carotídeo como una S y sube a través de ese seno cavernoso. ¿Sí? Ahí va a dar la arteria oftálmica. Esta es la arteria carótida interna que está destinada a los órganos del encéfalo. Ya vamos a ver que también hay otro par craneal, que es el trigémino, que daba sus 3 ramas terminales, y algunas de ellas, las ramas del oftálmico, frontal, nasal y lagrimal, también pasaban por ese seno cavernoso. La anatomía del seno cavernoso, como verán, es muy compleja. Tiene un montón de tabiques, paredes. No pretendemos que sepan mucho más que esto. Simplemente tienen que saber que estos nervios oculomotores atraviesan el seno cavernoso, pasan por la hendidura efenoidal, entran a la cavidad orbitaria y sí hay que saber muy bien qué músculos inervan. Si vamos a meternos con un poquito más de detalle, vamos a hacer un corte así. Un corte que siga el eje mayor del peñasco. Esto es difícil y no se los vamos a exigir, pero se los explico porque puede clarificar la comprensión del seno cavernoso y las relaciones de estos pares craneales. Entonces, yo voy a hacer el peñasco con forma de pirámide cuadrangular truncada. Por delante del peñasco que tengo, acá está el ala mayor del efenoides, ¿sí? Con la apófisis pterigoide, si quiero acá. Acá está el ala menor del efenoides con sus 2 porciones, entre las cuales pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Este es el conducto óptico, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que la arteria carótida interna entraba por el agujero carotídeo, corre así, y cuando llega acá hace esto. Sube y acá da la arteria oftálmica. ¿Sí? Y los pares craneales que estamos viendo ahora, los oculomotores, vienen así. De atrás adelante, como yo los representé acá.
¿Y por dónde van a pasar esos pares craneales? Entre el ala menor y el ala mayor, por la hendidura efenoidal. Y pasan así. Tres, 4 y 6. Y vamos a ver después que por acá pasa también el trigémino. Acá, cerca de la punta del peñasco, está el ganglio de Gasser, que es el ganglio que corresponde al nervio trigémino, que tiene una forma de media luna, ya lo vamos a ver, y de ahí salen el maxilar inferior, el maxilar superior y el oftálmico. El oftálmico también va a pasar por acá y da sus tres ramas: frontal, lagrimal y nasal. Todo esto que está acá va a estar englobado dentro de ese seno cavernoso. Esto no se los vamos a pedir. Simplemente recuerden esto, que estos tres pares craneales, vamos a ver también que el nervio oftálmico, rama del trigémino también, se dirigen de atrás hacia adelante, se encuentran con el seno cavernoso, lo atraviesan y pasan hacia la hendidura efenoidal. Y fundamental saber qué músculos inerva cada uno. Fíjense también, ¿sí?, a los que les gusta mucho el detalle, fíjense que yo acá representé el nervio oftálmico con sus ramas frontal, lagrimal y nasal. Y acá me quedó el 4, el patético. El patético hace esto. Este es el motor ocular común, que vamos a ver que acá da una rama superior y una rama inferior. La superior es para el elevador del párpado y del recto superior, y la inferior es para el resto de los músculos. La inferior es la que lleva también las fibras parasimpáticas. Y acá me queda solito el sexto par, que es el que nace más abajo y siempre viene más abajo. Fíjense cómo quedó. ¿Cómo era la hendidura efenoidal? Con esa forma de raqueta de tenis. La extremidad gruesa es la que está más abajo y la delgada es la que está más arriba. Entonces esto me queda así. ¿Se acuerdan cuando le decían que algunas cosas de la hendidura efenoidal pasan por dentro y otras por fuera del anillo de zinc? Bueno, el anillo de zinc ya vamos a ver que está en la parte gruesa, en la parte ancha de la hendidura efenoidal, acá abajo. Y por fuera de la hendidura de zinc, ¿qué pasaba? Pastafrola, patético, frontal, lagrimal. Acá tienen todo esto que va a ser lo que pasa por el anillo de zinc. Bueno, esos son detalles, vamos a profundizar en esto cuando veamos ojo, vamos a profundizar con esto también cuando nos ocupemos del sistema nervioso central. Por ahora queremos que sepan simplemente esto: nervios que salen de su origen aparente, que eso lo tienen que saber, corren por el espacio subaracnoideo hacia adelante, atraviesan el seno cavernoso e ingresan en la órbita por la hendidura efenoidal. Y por supuesto tienen que saber qué inerva cada uno. Tres nervios que son exclusivamente motores. El motor ocular común inerva la gran mayoría de los músculos extraoculares, excepto dos que los inervan los otros dos nervios. El patético, que inerva el músculo oblicuo superior u oblicuo mayor, y el recto externo, que va a estar inervado por el motor ocular externo. Esos músculos son los músculos extraoculares, los músculos que mueven el ojo en distintas direcciones. Eso ya los vamos a estudiar cuando veamos ojo. Por ahora con esto es suficiente.
dejamos acá, nos vemos en el próximo teórico donde vamos a tratar el nervio trigémino. Adiós, buenas tardes.